Amén. Es que Padre bendito, venimos delante de tu presencia, Señor, y te damos gracias. Gracias una vez más porque eres bueno, eres misericordioso, Señor. Y Padre, ahorita al abrir tu palabra, Señor, que tu Espíritu Santo, Padre, nos dé entendimiento, Padre. Porque por eso estamos aquí, Señor. Queremos conocerte más. Queremos conocer tu voluntad, Señor. Queremos también, Padre, tener un mejor entendimiento de quién eres tú, Padre, qué es lo que deseas de cada uno de nosotros, Señor. Es que te pido por cada uno de mis hermanos, Señor, y gloria a ti, Padre, porque tú conoces bien nuestros corazones, Padre, y tú nos encuentras donde cada uno estamos en nuestra relación contigo, Señor. Así que te pedimos que pase eso en este momento, en este tiempo que estamos aquí, en este tiempo que hemos apartado, Padre, para estar aquí juntos, Señor, adorándote, cantándote, Señor, y para estudiar tu palabra, Padre, por esta hora, Señor. Que te damos gracias, Cristo Jesús, oramos y todos decimos amén. Es que sigamos orando, por favor, por nuestros hermanos en Cuba, ¿verdad? En Sudamérica, ¿verdad? Yo sé que los tiempos están difíciles, ¿verdad? Y creo que la cosa se va a poner peor. No quiero, ¿verdad? Decir de más, pero creo que las cosas se van a poner peor, ¿verdad? Pero sabemos cómo acaban las cosas, amén. Sabemos cómo acaban, es que nosotros seguimos hacia adelante sabiendo que el Señor está con nosotros, ¿verdad? Y sabemos cómo acaba, así es que gloria a Dios por eso. Éxodo 34, 6 y 7. Es que vamos a hablar del carácter de Dios, ¿verdad? Del carácter de Dios, donde vamos a ver la descripción más larga y más densa de quién Dios es, ¿verdad? Donde Él mismo, ¿verdad? Va a decir, va a hablar de algunas cosas, de quién es Él, ¿verdad? Y por qué actúa de la forma que actúa a lo largo de la Biblia, ¿verdad? Porque yo sé que hay muchos que piensan, bueno, es que Dios es amor, ¿verdad? Dios es amor. Tengo un compañero que al hablarle de Jesús, ¿verdad? Y la necesidad, ¿no? De aceptarle, de venir a los caminos de Él, del arrepentimiento, ¿verdad? Me dice, ¿sabes qué? Dice, yo sé que cuando yo llegue a su presencia, dice, yo le voy a pedir perdón y Él me va a perdonar, ¿verdad? Y yo, cuando me hablan así, yo nunca quiero hacerles burla, ¿verdad? O nada de eso, porque yo sé que algunos son sinceros, ¿no? Y son erróneos en su pensar, ¿verdad? Y le digo, ¿dónde leíste eso? ¿Verdad? Más curiosidad. ¿Dónde leíste eso? ¿O quién te dijo eso? Y no, es que yo sé que Dios es amor y cuando yo llegue allá, Él me va a perdonar. Digo, yo no he leído eso en su palabra, ¿verdad? Porque todo lo que conocemos de Dios está ¿dónde? Aquí en su palabra, ¿verdad? Y sí, claro que Dios es amor, amén. Gloria a Dios por eso. Mandó a su Hijo morir por cada uno de nosotros. Y nosotros hemos experimentado el amor de Dios, ¿verdad? Y lo experimentamos cada día. Y claro que sí, Dios es amor. Pero también dice la palabra que es fuego, ¿qué? Consumidor, ¿verdad? Y las dos, ¿verdad? Tenemos que tomar los dos. El amor de Dios, pero también, ¿qué? La justicia de Dios, ¿verdad? Y los dos van de la mano, ¿verdad? No van en contra el uno del otro, ¿verdad? Sino que los dos van de la mano, ¿verdad? Y eso es lo que vamos a ver aquí. Esas dos características de su amor y su justicia, ¿verdad? Algunos le llaman su juicio, otros le llaman la ira, ¿verdad? La ira de Dios. Pero es el carácter central de Dios, ¿verdad? De cómo se relaciona la misericordia de Dios, ¿verdad? Con la justicia, ¿verdad? Y que a veces Dios trae graves consecuencias, o muchas veces, ¿verdad? Graves consecuencias en respuesta a la maldad del ser humano, ¿sí o no? O al pecado del ser humano, ¿no? Siempre hay, ¿qué? Consecuencias, ¿verdad? Y lo podemos ver en este momento, ¿verdad? ¿Cómo está nuestro mundo ahorita? ¿Verdad? ¿Es consecuencia de qué? El pecado, ¿no? De la maldad del hombre, ¿verdad? De la maldad del hombre. Es consecuencia de todo eso, ¿verdad? Pero la pregunta es, ¿cómo se equilibra todo esto, ¿verdad? La misericordia y el amor de Dios, ¿verdad? Con las consecuencias o cuando Él trae juicio, ¿verdad? Por el comportamiento humano destructivo, ¿verdad? Es que aquí en Éxodo 34, 6, es lo que vamos a ver, que es la primera descripción del carácter de Dios, ¿verdad? Y el pasaje más citado en la Biblia, de la Biblia, ¿verdad? En estos dos versículos vamos a aprender que todas las acciones de Dios son una expresión de estos atributos. Vamos a ver su compasión, su gracia, su paciencia, ¿verdad? Su amor y su fidelidad,
¿verdad? Que todas estas acciones, ¿verdad? Todas las acciones de Dios, lo que Él hace, ¿verdad? Es una expresión de todo esto, ¿verdad? De quién es Él, ¿verdad? De su esencia, ¿verdad? Que estos son los rasgos de las características de Dios, ¿verdad? De Dios. Y que este pasaje, ¿verdad? Ilustra lo que Dios valora, ¿verdad? Lo que Dios valora. Y va a explicar muchas de sus acciones a lo largo de la historia de la Biblia, ¿verdad? Así es que es profundo este pasaje, ¿verdad? Y eso es lo que vamos a ver, ¿verdad? Y vamos a ver que los rasgos centrales del carácter de Dios están basados siempre en ¿qué? En su misericordia, en su amor, ¿verdad? En su amor, en su amor. Y lo que significa que la ira de Dios no es un atributo principal, pero sí es una reacción divina, ¿verdad? A las decisiones humanas egoístas, al pecado, ¿verdad? Al pecado, porque Él es un Dios santo, ¿amén? No puede ver el pecado, ¿verdad? Él es un Dios justo, y para que sea un Dios justo tiene que hacer ¿qué? Justicia, ¿verdad? Así es que hay personas que dicen, no, pero es que a mí me gusta más Jesús porque el Dios del Antiguo Testamento, ¿verdad? Es enojón, ¿verdad? Y lleno de ira, ¿verdad? Pero es que no conocen realmente, ¿verdad? El corazón de Dios, ¿verdad? De Jehová. Porque Él es el mismo ayer, es el mismo hoy y va a ser el mismo ¿quién? Él no ha cambiado, amén. Él no ha cambiado, Él es el mismo, nomás que hay un mal entendimiento de quién es Él, un mal entendimiento de su amor y qué, y su justicia, ¿no? Y su justicia. Así es que eso es lo que vamos a ver aquí. Eso, que el carácter central una vez más de Dios, ¿verdad? Es el amor, ¿no? El amor, ese amor que crió el mundo, ¿verdad? Un hermoso mundo, ¿verdad? Así es que vamos a leerlo. Y tengo otra versión aquí para que, a ver si pone un poco más de sentido, ¿verdad? Así es que Éxodo 34, versículos 6 y 7. Y pasando Jehová por delante de él, ¿por delante de quién? De Moisés, ¿no? De Moisés. Y él proclamó, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Versículo 7, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que en ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos, hasta la tercera y cuarta ¿qué? Generación. Es que vemos, ¿verdad?, que en esta lista los rasgos del carácter, ¿verdad?, tiene sus raíces en el amor y el perdón de Dios, ¿verdad? En el amor y el perdón de Dios. Pero antes de seguir en cuanto a estos dos versículos, voy a dar un poco de contexto. Un poco de contexto de por qué, ¿verdad?, está en estos dos versículos. Y por qué salió esto a la luz, ¿verdad? Bueno, si vemos en el capítulo 32, vamos a ver el contexto, ¿verdad? ¿Qué es qué? El becerro de oro. ¿Se acuerdan del becerro de oro? Es famoso, ¿no? El becerro de oro. En el capítulo 32, ¿verdad? Moisés vuelve a bajar de la montaña, ¿verdad?, para transmitir el mensaje de Dios al pueblo de Israel, ¿verdad? Y Moisés ha estado en la montaña durante 40 días y noches, ¿verdad? Y Moisés recibe las dos tablas de piedra, ¿verdad?, que tienen los términos del pacto o los 10 mandamientos, ¿verdad? ¿Y qué es lo que pasa, verdad? Y mientras él está ahí arriba, ¿qué es lo que pasa acá abajo? Capítulo 32, ahí mismo en Éxodo. Versículo 1 dice, y viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, dice, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron, levántate, haz los dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón, ¿qué les dijo? Pues vamos a hacerlo, pues, ¿no? No sé qué estaba pensando Aarón, ¿verdad? Pero les hubiera puesto el alto, pero bueno, así pasó la cosa, ¿no? Así es que, ¿qué es lo que hacen? Aarón junta, ¿qué? Todo el oro, ¿verdad? Los anillos, todo lo que traen de oro. ¿Y qué es lo que hace? Lo funde y hace, ¿qué? Un becerro de oro, ¿verdad? Un becerro de oro. ¿Y qué es lo que hacen? Si seguimos leyendo más adelantito, voy a versículo 6. Bueno, ya cuando lo acabaron de hacer, versículo 4 dice, y él los tomó de las manos de ellos y les dio forma con buril e hizo de ellos un becerro de fundición. Entonces dijeron, Israel, estos son tus dioses, que te sacaron de la tierra de
Egipto. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo: mañana será fiesta para Jehová. Y el día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz. Y se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a regocijarse. Esa palabra regocijarse, ¿verdad?, tiene connotaciones sexuales, ¿verdad? Así es que hicieron gran fiesta, ¿verdad? Y empezaron a adorar al becerro como ellos aprendieron, ¿dónde? En Egipto, ¿no? Porque habían salido de Egipto. ¿Y cómo adoraban ellos a sus dioses? De la forma que lo iban a hacer ahorita, ¿verdad? Así es que, se imaginan, Moisés está arriba hablando con Dios, recibiendo, ¿verdad?, instrucciones, los 10 mandamientos, las instrucciones para el tabernáculo. ¿Y qué está pasando acá abajo, verdad? El pueblo empieza a adorar ¿a quién? A este becerro de oro, ¿verdad? Comienzan a adorar al becerro de oro. ¿Y qué le dice Dios a Moisés? Moisés, baja porque tu pueblo, ¿qué? Se ha desviado. ¿Y qué dice Dios? ¿Sabes qué? Lo voy a destruir aquí y mejor nada más, empiezo de nuevo y continúo nada más contigo, Moisés, ¿verdad? Pero ¿qué le dice Moisés? Él intercedió por el pueblo, ¿no? Para que lo perdonara. Pero aún así se tienen que atener ¿a qué? A las consecuencias, ¿no? Jehová los perdona, ¿verdad? Y no anula su pacto con ellos, ¿verdad? Pero al mismo tiempo, ¿verdad?, los que no se arrepienten, ¿qué sufren? Sufren las consecuencias. Como 3,000 de ellos, ¿no? Murieron a espada, ¿verdad? Y esos son los que no se arrepintieron, ¿verdad? Los que dijeron, ¿sabes qué, Moisés? Yo voy a hacer lo que me dé la gana, ¿verdad? Así es que, ¿se imaginan cómo ha de haber estado Moisés, verdad? Él está arriba teniendo un tiempo glorioso en la montaña, en la presencia de Dios, ¿verdad? Y el pueblo abajo se está corrompiendo, ¿verdad? Tienen una fiesta, ¿verdad? Y dice, se están regocijando, pero no regocijando como nosotros pensamos, ¿verdad? Sino de otra forma, ¿verdad? Y baja Moisés y los ve, y ¿qué es lo que hace? Se enoja, ¿verdad? Rompe las tablas, ¿verdad? Derrite el becerro y le da de beber y todo eso, ¿no? Y todo eso, ¿verdad? Así es que eso es lo que pasó antes de que vayamos a lo que estamos leyendo ahorita, ¿verdad? A lo que estamos leyendo. Así es que lo que vamos a ver en este pasaje, ¿verdad? Es que Moisés tal vez se ve abrumado, ¿no? Está un poco, ¿qué? Angustiado, ¿verdad? Porque no entiende cómo pudo haber sucedido esto. Vieron lo que Dios hizo, ¿verdad? Al sacarlos de Egipto, ¿verdad? Vieron los milagros de cómo ¿se imaginan? ¿A quién no le debe haber gustado ver al mar abrirse, ¿no? Para que pudieran pasar, ¿verdad? Y ya andan con sus cosas, ¿no? Y tal vez Moisés está un poco abrumado, ¿verdad? Que dice ahí en el capítulo 33, versículo 13, dice: ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, Señor, te ruego que me muestres ahora tu camino, para que te conozca y haya gracia en tus ojos, ¿verdad? Y mira que esta gente es pueblo tuyo, ¿verdad? No es mi pueblo, es tuyo. Pero dice, Señor, ayúdame a entender, ¿verdad? ¿Qué es lo que quieres que yo haga? ¿Verdad? Pasó esto, ¿ahora qué hacemos? ¿Verdad? ¿Y qué le dice más adelantito en el versículo 18? Ahí mismo en el capítulo 33. Él entonces dice, te ruego que me muestres, ¿qué? Tu gloria. ¿Qué necesito hacer, Señor? ¿Verdad? Muéstrame tu camino. Muéstrame, ¿qué? Tu gloria. Tu gloria, ¿verdad? Así es que ahí es donde le dice, en el versículo 20, el versículo 19, y le respondió, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro, y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti, y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente para con el que seré clemente, ¿verdad? Y dijo más, el versículo 20, no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Y dijo aún Jehová, he aquí un lugar junto a mí, y tú estarás sobre la peña, y cuando pase mi gloria, yo te pondré
en una hendidura de la peña y cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Después apartaré mi mano y verás mis espaldas, mas no, ¿qué dice? Mas no se verá mi rostro. Así es que ese es el contexto, ¿no? El por qué ahora viene Dios. Así es que el que está hablando en el versículo 6 es Jehová, ¿verdad? Y pasando Jehová delante de él proclamó, Jehová, Jehová, fuerte. Él se está autodescribiendo quién es él, ¿verdad? Así es que esta lista de características, ¿no? De atributos de Jehová, no es una sola lista de quién es él en lo abstracto, ¿no? O una teoría de quién es él, sino es lo que está haciendo, ¿verdad? ¿Y por qué actuó? ¿De qué? De la forma que actuó, ¿verdad? Con el pecado que había en él, en el pueblo, ¿verdad? En el pueblo. ¿Qué clase de Dios es que hace lo que acaba de hacer, ¿verdad? En el capítulo 32. En el capítulo 32. Porque es difícil no entender esto, ¿verdad? Como el pueblo, ¿verdad? Pero es el hombre, ¿verdad? Que siempre está inclinado a hacer ¿qué? Lo malo en su corazón, ¿no? Y a nosotros se nos hace difícil, pero ellos vieron, ¿verdad? Ellos vieron el poder, la mano fuerte de Dios, ¿verdad? Y aún así, ¿no? Y aún así, pecaron. Así es que el pasaje es una declaración, ¿no? De que Dios le da sobre sí mismo, ¿verdad? A Moisés en el monte Sinaí, ¿verdad? Donde Dios estaba formalizando ese pacto, ¿no? Con Israel, ¿verdad? En ese monte. Pero justo en medio de todo esto, ¿verdad? Los israelitas crearon esa estatua, hicieron un ídolo, ¿verdad? Rompiendo, ¿qué? El primer mandamiento, ¿no? El primer mandamiento. En Éxodo 3 al 5, no tendrás dioses ajenos, ¿qué? Delante de mí. No te harás imágenes, ni ninguna semejanza de lo que está arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni en las aguas de abajo de la tierra. Y dice, no te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy, ¿quién? Jehová, tu Dios. Así es que, ¿cómo va a responder, verdad? Dios a la rebeldía de su pueblo. La historia y saben que esta historia del becerro, ¿verdad? Es el fracaso, ¿verdad? Fundamental de Israel. Que aún hasta los rabinos de hoy, ¿verdad? Hablan de ese fracaso, ¿verdad? Y ellos piensan que todavía están sufriendo las consecuencias de ese pecado todavía. Es tan grande para ellos, ¿no? Que ellos piensan que todavía están sufriendo consecuencias de ese pecado, ¿verdad? Así es que este pasaje, ¿verdad? Es la respuesta, ¿verdad? En por qué Dios actuó de la forma que actuó ante esa situación, ¿verdad? Ante esa situación. Esa es la declaración, ¿verdad? Así es que la observación profunda, ¿verdad? Que esta es una declaración muy coherente, ¿no? Sobre cómo el amor de Dios se relaciona con su justicia. ¿Verdad? Lo que vamos a ver. Porque dice que guarda misericordia, el versículo 7, que guarda misericordia ¿a quién? A millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y ¿qué? El pecado, ¿verdad? Es su amor, pero también su justicia, ¿verdad? Y seguimos leyendo ahí, y que de ningún modo se tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos, y sobre los hijos de los hijos, hasta la tercera ¿qué? Y cuarta generación, ¿verdad? Vemos las dos cosas, su amor, ¿verdad? Pero también ¿qué? Su justicia, ¿verdad? Así es que una autodescripción de quién es Él, ¿verdad? Que todas las acciones de Dios, ¿verdad? Son una expresión de estos atributos aquí, de todo lo que Él hace, ¿verdad? La misericordia, ¿verdad? Que es misericordioso, que es piadoso, tardo para la ira, ¿verdad? Grande en misericordia y verdad, es paciente, ¿verdad? Es amor y fidelidad, ¿no? Y dice que Él es, ¿qué? Misericordioso, ¿verdad? Y gloria a Dios por eso, porque Él es misericordioso, ¿verdad? Tiene misericordia hacia nosotros. Tuvo misericordia hacia ellos, ¿verdad? Hacia ellos. Y esto es lo que quiere decir la misericordia. Cuando nos dice ahí en el pasaje que
bueno, voy a leer el versículo 6 de una vez más. Pasando Jehová por delante, él proclamó, Jehová, Jehová, fuerte y ¿qué? Misericordioso y ¿qué? Y piadoso, ¿verdad? Y la misericordia es esa preocupación emocional por el bienestar ¿no? de su pueblo, ¿verdad? Por lo que Dios estaba dolido, ¿no? Profundamente por lo que había sucedido. Se imaginan, ¿verdad? Este pueblo una vez más lo sacó, ¿verdad? Con su mano poderosa. Y ahorita, ¿qué están haciendo? Están en rebeldía, ¿verdad? Están en rebeldía. Pero vemos que Dios es como ese Padre compasivo, ¿no? Como ese Padre compasivo, ¿verdad? Y la misericordia o compasión es una palabra emocional, ¿no? Que se usa a menudo para describir el amor de Dios por su pueblo, ¿verdad? Y cómo su corazón lo mueve a ¿qué? A rescatar a la gente, ¿verdad? O sea que ve, ¿no? Tiene misericordia. Y no nada más es una emoción, sino que y se queda con ellos, sino que lo mueve a ¿qué? A actuar, ¿no? A actuar por lo que está viendo, ¿verdad? Por lo que está viendo. Así es que todo esto implica que la misericordia, ¿no? Y la compasión, ¿verdad? Y la compasión lo lleva ¿a qué? Al perdón también, ¿verdad? Y no solo eso, sino la compasión también lo lleva ¿a qué? A la liberación. Y lo vimos con el pueblo de Israel, ¿verdad? Dice que él miraba su sufrimiento, ¿verdad? Que él escuchaba sus llantos. Y no nomás lo dejó ahí, ¿verdad? Sino que él ¿qué? Hizo algo, bajó, dice, y lo liberó por medio de ¿quién? De Moisés, ¿verdad? De Moisés. Así es que Dios tenga compasión de alguien, ¿verdad? O a menudo se expresa como perdón, ¿verdad? O liberación. ¿Verdad? El objeto de la compasión es típicamente alguien en una posición vulnerable donde alguien más tiene la capacidad de hacer daño o tener compasión de ellos. Y gloria a Dios porque Él nos tiene compasión, ¿no? Porque necesitamos a alguien más allá de nosotros, ¿no? Que tenga los recursos para poder ayudarnos. Y nuestro Señor es poderoso, amén. Él es poderoso en recursos. Él tiene el poder para poder ¿qué? Ayudarnos. Y Él es un Dios vivo que nos escucha nuestro clamor. Amén. Ve nuestro sufrimiento. ¿Verdad? Ve nuestro sufrimiento. Así es que Él es misericordioso, Él es piadoso, Él es, ¿qué dice? Tardo para la ira. Él dice, es paciente. Amén. Y gloria a Dios por su paciencia, ¿no? Gloria a Dios por su paciencia. ¿Verdad? Es grande y misericordia y ¿qué? Y verdad. Y miren lo que dice el versículo 7. Que guarda ¿qué? Misericordia a millares, ¿verdad? Que guarda misericordia a millares. Ese amor una vez más, ¿verdad? Ese amor que nos tiene, ¿verdad? Que es paciente con nosotros. Le fallamos, ¿verdad? Y Él nos sigue, ¿qué? Sigue esperando, ¿verdad? Que vengamos a Él. Y nos habla, ¿no? Y manda a su Espíritu Santo que nos redarguya, ¿verdad? Para que regresemos. Y a veces nuestro corazón es duro, ¿no? Que no queremos nada. Pero Él ahí está, hablándonos cada día, ¿verdad? Hablándonos cada día. Pero que guarda misericordia, dice. ¿A quién? A millares, ¿verdad? Y mire cómo dice ahí, porque dice a millares. O sea, la palabra millares es a 1000 generaciones, ¿verdad? ¿Hablando de qué? De mucho, ¿no? Miren la comparación que podemos hacer aquí, porque dice, guarda misericordia ¿a quién? A millares. Pero si vas hasta el último, Él dice que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta, ¿qué? Generación, ¿verdad? Así que muestra amor ¿a quién? A millares, ¿verdad? Pero dice que también visita la iniquidad a la tercera y ¿qué? Cuarta generación. Si los ponemos en una balanza, el amor de Dios, ¿verdad? Como que le hace así, ¿no? ¿Por qué? Porque Dios es amor, ¿verdad? Dios es amor. Pero guarda misericordia a millares, ¿verdad? ¿Y cómo va a guardar la misericordia, ¿verdad? ¿Cómo va a llevar a cabo esto, verdad? A guardar el amor por 1000 generaciones a gente que constantemente están pecando, haciendo lo malo, desobedeciendo. Pues, ¿qué dice? Va a perdonar, ¿verdad? Va a perdonar.
que guarda misericordia millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, dice, ¿verdad? Él está dispuesto a ¿qué? A perdonar, ¿verdad? Y esa palabra perdón, ¿verdad? Perdonar, es la palabra nasa, que quiere decir cargar o levantar, ¿verdad? Cuando fracaso en ser el ser humano que fui creado para ser, ¿verdad? Cuando pecamos, ¿qué hacemos? Fallamos, ¿a qué? Fallamos al blanco, ¿verdad? Fallamos al blanco. Pero Él está, ¿qué? Dispuesto a qué? Cuando venimos a Él, ¿no? ¿A qué? A que nos perdone. ¿Sabes que tú y yo fuimos creados para algo mucho más? ¿Verdad? Miren, gloria a Dios cuando inventaron el carro, ¿no? Gloria a Dios, porque si no tuviéramos, todavía anduviéramos en burro, ¿verdad? O como decimos en el pueblo, anduviéramos a pata, ¿verdad? Caminando, ¿verdad? Caminando. Gloria a Dios porque inventaron el vehículo, ¿no? El automóvil. ¿Por qué? Porque es una comodidad, ¿verdad? Es más conveniente. Te subes al carrito, ¿verdad? Y te lleva de punto A a punto B, ¿verdad? Lejos, ¿verdad? Y más rápido, ¿no? Más rápido que nunca, ¿verdad? Para eso fue creado y gloria a Dios porque su propósito es bueno, ¿no? La transportación. Pero ¿qué pasa, verdad? Cuando agarro ese carro, automóvil, y comienzo a atropellar a gente. Ya lo estoy usando, ¿verdad? ¿Ha perdido qué? Su propósito, lo estoy usando para un propósito, ¿qué? Desviado, ¿verdad? Tú y yo fuimos creados para algo mucho mejor. Amén. Fuimos creados a la imagen de Dios. Pero ¿qué pasó cuando entró el pecado? Nos desvió, ¿no? Y ahora somos como ese carro que atropellamos a gente, ¿no? Ya no estamos donde debemos, ya no somos lo que debemos, ¿qué? De ser. Erramos a qué? Al blanco, ¿verdad? Por eso vino Jesús y Él es nuestro ejemplo a cómo tú y yo deberíamos de qué? De ser, ¿verdad? Como Él fue, ¿verdad? Tú y yo, para eso fuimos, ¿qué? Nosotros creados para poder, de la capacidad de qué? De amar, amén. De perdonar, ¿verdad? De velar por los demás, ¿verdad? De glorificar a nuestro Señor. Pero una vez más, el pecado, ¿qué? Nos ha distorsionado, ¿no? Para lo que tú y yo fuimos creados. Erramos al blanco, ¿verdad? Es que la visión de las Escrituras de lo que es el pecado, ¿no? Es muy perspicaz y profundo, ¿verdad? Que cuando pecamos, ¿verdad? Cuando pecamos, ¿verdad? Creamos algo real, ¿no? El pecado no es algo nada más teórico, ¿no? Que dices, no, sí, pecas, pero no se ve, ¿no? O es como un globo que sube al cielo y ya no lo ves. Puedes ver, ¿no? Los efectos de ¿qué? Del pecado, ¿verdad? Y como le estaba diciendo más temprano, vemos los efectos del pecado en estos tiempos, ¿sí o no? Que se ha estado, ¿qué? Acumulando, ¿verdad? Y que el pecado, ¿qué? Afecta a quién? A todos, ¿verdad? A todos. El pecado es algo real, ¿no? Que se va acumulando, ¿verdad? Es como cuando tiras una piedra, ¿no? Una piedrita, ¿no? Nunca has visto esos lagos donde está bien calmadito, ¿no? Pero tiras una piedrita y ¿qué hace? Como que hace olitas, ¿no? Y las olitas viajan mucho tiempo, ¿verdad? Así es cuando peca uno, ¿no? Crea que esas olas que van y le pegan a otros, ¿no? O sea que afecta a quién? A todos, ¿verdad? Y lo podemos ver en nuestro mundo en este momento, ¿verdad? Como el pecado, ¿no? Ha avanzado y afecta no nada más a ciertas personas, sino que ha afectado a quién? A todos. ¿Y dónde estamos ahora? ¿Quién puede creer la situación donde estamos ahora? Yo no lo puedo creer, ¿verdad? Yo no puedo creer que cómo hemos bajado, ¿no? Hasta dónde hemos llegado en cuanto a ¿qué? Al pecado, ¿verdad? Así es que afecta a todos, ¿verdad? Nos afecta a todos, a mucha gente a nuestro alrededor. El odio, el dolor emocional, el dolor físico, la violencia, el abuso, ¿verdad? La maldad, ¿verdad? No desaparece, sino que es algo real, ¿verdad? Se imaginan, 8 billones de gente que vive en el mundo, ¿verdad? Más o menos, ¿verdad? Creando todas estas olas, ¿no? De pecado, ¿verdad? De pecado. Y todo esto se va acumulando, ¿verdad? Es una carga, es algo real que no podemos ignorar. Pero dice, pero nuestro Dios está listo ¿para qué?
para perdonar. Amén. Él está listo para perdonar. Para cargar con tu pecado, ¿verdad? Si vienes a Él en humildad y te arrepientes. Amén. Él está listo, ¿verdad? Reconociendo quién eres tú, ¿verdad? En tu pecado. Porque así es nuestro Dios. Está listo para perdonar a cualquiera que venga a Él. Amén. Humildad. Que guarda misericordia a millares, que perdona a la iniquidad, la rebelión y el pecado, ¿verdad? Pero lamentablemente muchos no lo creen. Muchos no lo creen, ¿verdad? Y a veces decimos que sí, ¿no? Decimos que sí. Y lamentablemente aún creyendo en Él, ¿verdad? Cristianos. Porque todavía cargas con esas situaciones, ¿no? Esas cosas de tu pasado, ¿no? Donde tal vez dejaste una senda de destrucción que todavía sientes vergüenza en tu pasado, ¿verdad? Relaciones fracturadas, pero dice Él, ya te perdoné, ¿verdad? Borrón y cuenta, ¿qué? Nueva. Y Él ya no se acuerda de nuestro pecado. Pero ahí lo andamos acarreando, ¿no? Ahí lo andamos acarreando nosotros todavía. Él dice que lo tira en el más fondo del mar, ¿no? Pero ¿qué es lo que haces tú y qué es lo que hago yo? Vamos y nos ponemos a pescar, ¿no? Para sacarlo una vez más cuando Él ya nos ha perdonado. Así es que, o a veces cuando crees que si te pasa algo malo es porque te lo mereces y es Dios castigándote, ¿no? Y creo que deshonramos, ¿no? Lo que Dios nos está diciendo, ¿verdad? Que podemos venir a Él y Él nos perdona. Que quita toda vergüenza, ¿verdad? Que quita toda carga. Que ya no tenemos que cargar con eso. Pero sí hay consecuencias de nuestras decisiones, amén. Pero Dios una vez más, ¿qué? Nos perdona siempre y cuando venimos, ¿qué? A Él, ¿verdad? Pedirle perdón. Por eso vino Jesús a morir por nosotros, ¿no? Venimos y le pedimos perdón, nos arrepentimos, ¿verdad? Y ya no caminamos en ese ¿qué? En ese pecado. Amén. Ya no caminamos en ese pecado, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que dice, verdad? Pero ¿qué pasa si no pides que Dios te perdone, verdad? Bueno, ¿qué es lo que dice? ¿Qué es lo que sigue ahí? Y que de ningún modo tendrá por inocente, ¿qué? Al malvado, ¿verdad? Al malvado. Así es que no es esta una contradicción, ¿verdad? Dios es quien Él es, ¿verdad? Él dice que perdona, pero si no quieres ese perdón, te tienes que atener ¿a qué? A las consecuencias, ¿no? Te tienes que atener a las consecuencias. Si abusas de la gracia de Dios, ¿no? Lo que quiere es que, y a veces queremos, ¿no? Es que a veces queremos es que Dios me minimice mi pecado, ¿verdad? O que lo pase por alto. O es que, he escuchado muchas cosas, ¿no? Y a veces digo, es que Dios va a entender, ¿verdad? Cuando una persona está en pecado y está hablando conmigo, ¿verdad? Y quiere que yo le dé la razón. Oh, pero es que Dios va a entender mi situación, ¿verdad? Pero mi hermano, estás pecando, ¿verdad? Estás pecando. ¿Necesitas qué? Arrepentirte. Oh, pero él conoce mi corazón y quieren seguir en ese pecado. Queremos minimizar, no el pecado, ¿verdad? Él está dispuesto a perdonarte, ¿verdad? Pero tienes que dejar ese pecado, amén. Tienes que dejar. Porque de verdad quieres vivir en un mundo donde nadie tiene que dar cuenta, ¿verdad? De sus acciones, donde no hay esperanza, donde la gente mala queda impune. No, ¿verdad? Algún día todos vamos a estar ante la presencia de Todopoderoso, amén. Y vamos a dar cuentas, ¿no? Y la pregunta va a ser, ¿qué hiciste con mi hijo, qué? Jesús, ¿verdad? Lo mandé a morir por tus pecados. Y todos vamos a tener que dar una respuesta, ¿no? Sobre eso. Y ¿saben qué es lo maravilloso? Es de que todo el mundo, amén, todo el mundo va a tener que dar una respuesta de qué hicieron con Jesús, ¿verdad? ¿Cómo respondieron ellos a quién? A Jesús, ¿verdad?
O lo aceptaste como tu Señor y Salvador, o lo rechazaste. No hay en medio, ¿no? No. Esa va a ser la pregunta, ¿no? Oh, pero es que no fui a la iglesia o no me hice cristiano porque fulanito de tal. ¿Qué va a decir Dios? No te pedí que te fijaras, ¿verdad? En tu vecino, en el pastor, ¿verdad? Te pedí que te fijaras ¿en quién? En mi Hijo Jesús, que fue a morir por tus pecados. Amén. ¿Va a haber excusas? No va a haber excusas, ¿verdad? Pero todo el mundo tiene que dar una respuesta, ¿no? En cuanto a Jesús. No lo pueden ignorar. No lo pueden ignorar. Así es que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta, ¿qué? Generación. Ahora, muchos han tomado este versículo, ¿verdad? Fuera de contexto, ¿verdad? Y le han llamado la maldición generacional, ¿no? No sé si lo han escuchado eso, ¿verdad? Pero no es lo que nos está diciendo aquí. Eso no es lo que nos está enseñando, ¿verdad? Y dicen que los pecados o las consecuencias de pecados que los heredamos de nuestros padres, ¿verdad? Pero la Biblia dice lo contrario de eso, porque miren lo que dice en Deuteronomio 24:16. Dice, los padres no morirán por los hijos, ni los hijos por los padres, cada uno morirá por su pecado. Claro, ¿no? Es claro. En Ezequiel 18:20 dice, el alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo sobre él, y la impiedad del impío será sobre él, ¿verdad? Así es que los hijos no llevan los pecados ¿de quién? De los padres, ¿verdad? Sino que cada quien va a dar cuentas por sus propias, ¿qué? Decisiones, ¿verdad? Por sus propias decisiones. Así es que eso es lo que nos está diciendo. Pero voy a explicar un poco más sobre esto, ¿no? Así es que la aclaración, ¿verdad? Lo que nos está diciendo es que a veces, ¿verdad? O en este caso, ¿verdad? ¿Por qué los estaba castigando? Por la idolatría, ¿no? El becerro, ¿qué? De oro, ¿verdad? Y lo que les está diciendo, la aclaración de este mandamiento muestra que esta generación, ¿verdad? Esta generación estaba haciendo lo mismo que estaba haciendo ¿quién? Sus antepasados, ¿no? Y que no sean ¿qué? Arrepentido, ¿verdad? Y que no se han arrepentido. Este versículo significa que Dios va a castigar a las generaciones sucesivas por cometer los mismos pecados, ¿verdad? Que aprendieron ¿de quién? De sus padres, Que ellos no están exentos de culpa por simplemente haberle aprendido de una generación anterior, ¿verdad? O sea que cada quien, ¿verdad? Si aprendiste algo malo de tu papá y tú lo sigues haciendo, ¿verdad? Y no te arrepientes, ¿verdad? ¿Qué dice? Eres culpable, ¿verdad? Pero eres culpable ¿por qué? Por tus propias ¿qué? Decisiones, ¿verdad? Por tus propias decisiones. Es por eso, ¿verdad? Que esta declaración, ¿verdad? Aclaran que el comportamiento de cada generación es crucial para cómo Dios responde a cada generación. Y eso como dice ahí, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación, ¿verdad? Lo que está diciendo ahí es un modismo, ¿verdad? Es un decir. Lo que está diciendo que tiene que ver con la frase hasta la tercera y cuarta generación, ¿no? Porque en Proverbios 30, 18, hay muchos de estos, ¿verdad? Estos dichos. Dice, 3 cosas me son ocultas, pero aún tampoco sé la cuarta, ¿verdad? Es un dicho, un decir, ¿verdad? No sé cuántas veces, ¿verdad? Y luego, en Proverbios 30, 21 dice, por 3 cosas se alborota la tierra y la cuarta ella no puede sufrir, ¿verdad? Y sigue hablando, ¿verdad? En Amós 1:3 también dice, así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Damasco y por el cuarto me revocaré su castigo, ¿verdad? Así que lo que está diciendo es cualquiera que sea la cantidad, ¿no? De cosas que hicieron mal, Jehová
los hará responsables, ¿verdad? Así es que es un dicho nada más, ¿verdad? Es un modismo, ¿verdad? Que si no se arrepienten, ¿verdad?, de su pecado, ¿verdad?, Él va a traer, ¿qué? Justicia sobre ellos. Justicia sobre ellos, ¿verdad? Que Él los va a hacer, ¿qué? Responsable, ¿verdad? Que Jehová está enteramente comprometido a amar, a perdonar, ¿verdad? Porque Él así es su naturaleza. Pero sin embargo, dice, visitará su justicia en cualquier cantidad de generaciones que necesita, ¿verdad?, para traerlos a cuenta, sino que, si no se arrepienten, ¿verdad? Si no se arrepienten, ¿verdad? En Éxodo 32, ¿verdad?, estaban continuando con el mismo pecado de la idolatría. ¿De quién? De sus padres. ¿Ya? Que guarda misericordia a millares, ¿verdad? Pero no lo hará a costo de su justicia, ¿verdad? A los que siguen en el mismo, ¿qué? En el mismo pecado. ¿Hasta qué? Hasta que se arrepientan, ¿verdad? Y dice, voy a seguir trayendo justicia, ¿verdad? Si tus nietos siguen cometiendo el mismo pecado que aprendieron de ti y no se arrepienten, ¿verdad?, va a caer justicia. ¿Saben? Una vez, bueno, había muchas veces, ¿verdad?, pero estábamos en la casa de mi mamá, ¿verdad?, y ahí estaban con mi hijo, y no me acuerdo si tenía como unos 5 o 6 años. Estaban sus primitas ahí, y pues eso sabe, cuando se juntan todos ellos, ¿verdad?, ahí juegan y todo, y les gusta estar ahí. Y era un domingo en la tarde, si me acuerdo correctamente, y ya era hora de irnos, ¿no? Porque pues, a trabajar lunes y todo eso. Le digo, mi hijo, ya vámonos, ¿verdad? Agarra todos estos juguetes y vámonos. ¿Y qué es lo que hace? Se tira al piso, ¿verdad? Y hace su berrinche. Pues, estaba tan a gusto jugando con los primitos, ¿no? Con las primas, que no se quería ir, ¿verdad? Se tira, hace su berrinche, y las abuelas no ayudan, ¿no? En esos casos. Las abuelas no ayudan en esos casos. Y ahí que vámonos, mijo, y que vámonos, ¿no? Y hasta el punto de que lo tuve que agarrar y me lo eché como costal en el hombro, ¿verdad? Y no vivíamos tan lejos, caminábamos, y él gritando, ¿verdad? Y no me quiero, I don't love you no more, ¿verdad? No te amo, ya no te amo, ¿verdad? Y todo lo que dicen los muchachitos. El problema es de que cuando salimos de la casa de mi mamá, íbamos por el callejón, ¿verdad? Él iba gritando, help me, somebody, help me. Al punto que después llegó la policía, pero eso es otro rollo. Es otra historia para otro tiempo. Pero a lo que voy es, su comportamiento, ¿verdad?, no fue el adecuado, ¿verdad? No fue el adecuado. Que si yo no traigo justicia, ¿verdad?, o no tomo cartas en el asunto, ¿qué es lo que va a hacer él? Va a seguir haciendo lo mismo, ¿no? De modo de que él va a crecer, ¿verdad?, pensando, ¿verdad?, que si no se le da lo que él quiere, ¿qué es lo que va a hacer? Él va a tirar su berrinche, va a hacer lo que él quiere, ¿verdad?, y todo esto hasta que se le dé lo que él quiere, ¿verdad? Y yo como papá, ¿verdad?, no puedo dejarlo que haga eso. Yo lo amo tanto, ¿verdad?, que me he comprometido a crearlo, ¿verdad?, de una forma que tema a Dios, ¿verdad?, para que cuando crezca, ¿verdad?, tema a Dios, le sirva a Dios y sea un ciudadano, ¿verdad?, que es productivo en allá afuera, ¿verdad? Así es que yo no puedo dejarlo que él continúe ¿con qué? Con esos comportamientos, ¿verdad? Así es que tengo que traer disciplina, tengo que traer ¿qué? Justicia, aunque a la abuela no le guste, ¿verdad? Tengo que hacer eso, amén. Así es que la justicia o la disciplina, ¿verdad?, es una expresión de mi amor hacia él, ¿verdad? No lo puedo dejar que continúe con ese comportamiento. ¿Por qué? Porque lo amo. Que tengo que traer ¿qué? Disciplina, ¿verdad? Justicia sobre ese ¿qué? Comportamiento. Ahora, la justicia o esa disciplina, ¿verdad?, no es la única manera de que yo le manifiesto mi amor, ¿verdad? Obviamente. Hay varias formas, ¿verdad? Pero la disciplina es una expresión ¿de quién? De mi amor, ¿verdad? De que, mi hijo, te amo. Y yo creo que ustedes dicen también a sus hijos, ¿verdad? Me va a doler más a mí que
a ti. Eso me decía mi mamá, ¿verdad? Y nunca me gustaba cuando me decía eso. Pero ahora yo también lo digo. O yo lo decía, ¿no? Me va a doler más a mí que a ti. ¿Por qué? Porque te amo, mijo. Porque te amo. Y lo que estás haciendo no es bueno. ¿Verdad? Ahora, si él sigue con ese comportamiento del berrinche, yo tengo que seguir visitando, ¿qué? Ese pecado, ¿no? Y cada vez que lo haga, ¿qué? Y no se arrepiente, ¿verdad? A mí me gustaría que me dijera, sí, papá, ya nos vamos, vámonos pues, ¿verdad? Pero no hace eso, ¿verdad? No hacía eso. Así cada vez que él haga ese comportamiento, yo tengo que, ¿qué? Traer disciplina, tengo que traer, ¿qué? Justicia sobre él. ¿Porque lo odio? No, ¿verdad? Porque lo amo. Por eso tengo que hacerlo. Mi hijo, te amo demasiado para dejarte que sigas por ese camino, ¿no? Sí. Esa es la justicia de nuestro Padre Celestial, hermanos. Esa es. Su justicia es una expresión de su amor. ¿Hacia quién? Hacia nosotros. Amén. Que Él sigue, ¿verdad? Visitando el pecado, ¿verdad? Porque nos ama tanto. Y que no quiere que sigamos por esa senda. Amén. Más o menos, ¿verdad? Creo que la ilustración no, más o menos. ¿Verdad? Ahora pues ya está grande mi hijo, ¿verdad? Y está difícil disciplinarlo. Pero ese es el punto, ¿no? ¿Por qué te amo, mi hijo? ¿Verdad? Porque te amo, ¿verdad? Te amo tanto que no te puedo dejar que sigas por esta senda. Que aunque me duela, tengo que, ¿qué? Tengo que hacerlo, ¿verdad? Tengo que hacerlo, ¿verdad? Y ese es nuestro Padre Celestial, ¿no? Que nos ama tanto. Que nos ama tanto, ¿verdad? Y que expresa su amor de esa forma también, ¿verdad? Así es que Dios, Jehová, hará responsable a cada generación independientemente de las influencias que nos den la disposición para actuar de cierta manera, ¿verdad? Muchos dicen, oh, es que esto lo heredé de mi papá, ¿verdad? Que él era borracho y yo también, ¿qué? Yo también soy borracho, ¿verdad? Y le doy vuelo a la hilacha y todo eso, ¿verdad? Eso no es excusa. Eso no es excusa, ¿no? Culpas a tus padres tal vez, o tal vez dices, no, pues es que este carácter, ¿no? Es temperamento, ¿verdad? Es mi papá, mi mamá, ¿verdad? No es excusa, ¿verdad? Porque al final del día, ¿verdad? Tú como adulto, criado a la imagen de Dios, eres responsable de tus propias, ¿qué? Acciones, ¿verdad? De tus propias, ¿qué? Decisiones. Amén. Y yo sé que hoy en día, ¿verdad? Culpan a todos los demás, ¿no? Y le quitan la responsabilidad al individuo, ¿verdad? Que sigue en su pecado, ¿no? Está bien, si te hace sentir bien, tú hazlo, ¿verdad? Tú no tienes la culpa de ser así. Cuando la persona necesita ayuda, ¿verdad? Cuando la persona necesita ayuda psicológicamente o lo que tú quieras, ¿y qué es lo que hacen ahora? Los dejan seguir, ¿no? En sus desvaríos mentales. En vez de tratar de, ¿qué? Ayudarles. Ese no es amor, ¿verdad? Ese no es amor. Así es que cada uno de nosotros, ¿verdad? Somos responsables por nuestras, ¿qué? Acciones, ¿verdad? No cargamos los pecados de nuestros papás, ¿verdad? O Dios nos va a traer juicio porque algo que hizo mi papá, ¿verdad? Hace mucho tiempo. Cada uno, ¿qué? Es responsable por sus propios, ¿qué? Pecados, ¿no? Pecados. Pero sí Dios va a visitar ese pecado, ¿verdad? Si no te arrepientes. Amén. Si no se arrepienten. Así es que vámonos un poquito al Nuevo Testamento porque lo podemos ver acá en el Nuevo Testamento también. Juan 1:14 al 18. Porque mira lo que nos dice Juan. Juan 1:14 al 18. Dice, aquel verbo fue hecho, ¿qué? Carne,
y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, y gloria como el unigénito del Padre, lleno de ¿qué? De gracia y verdad. ¿A quién se está refiriendo? ¿Verdad? Se está refiriendo a Jesús, pero él está diciendo, ¿sabes qué? A Dios, ¿verdad? En el pasaje que estamos viendo, Jesús es Dios, ¿qué? Encarnado, ¿verdad? Dios encarnado. Los mismos atributos que tiene Dios, ¿los tiene quién? Jesús, ¿verdad? Jesús. La gloriosa presencia de Dios, ¿no? La gloriosa presencia de Dios, ¿la vemos en quién? En la humanidad, ¿de quién? De Jesús, ¿verdad? En Juan 1:14 dice, y aquel verbo fue hecho carne, ¿verdad? ¿Y qué dice? Y habitó entre nosotros. ¿Y qué dice? Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. En Éxodo 25:8-9 dice, Él les mandó, dice, y harán un santuario para mí. Y dice, y yo habitaré en medio de ellos. Pero en ese entonces, ¿a través de qué? Del tabernáculo, ¿no? Pero ahora ahora Juan dice, Él se hizo carne, ¿verdad? Y habitó entre nosotros, ¿verdad? Entre nosotros. Y habitó entre nosotros, dice, y vimos su gloria. A Moisés dijo, no puedes ver mi gloria, ¿verdad? Pero dice Juan, vimos su gloria, su presencia está entre nosotros. Y dice, lleno de gracia y ¿qué? Y de verdad. ¿Qué dijo en Éxodo 34:6-7? Y grande ¿qué? En misericordia, que la misericordia viene siendo mismo que la gracia y ¿qué? Y verdad, ¿verdad? Y luego en el 18, ya en Juan 1, dice, Dios nadie le vio jamás. Dice, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él ha dado ¿a qué? A conocer. Dice, a Dios nunca lo vieron jamás, ¿verdad? Pero dice Jesús, ¿a quién? Ha revelado ¿a quién? Al Padre, ¿verdad? Mismos atributos. La presencia, dice, habitó entre nosotros. Y dice Juan, y vimos su gloria, ¿verdad? Jesús es Dios. Amén. Jesús es Dios que habitó entre nosotros. Así es que, ya se nos acabó el tiempo. Para terminar aquí es todo esto. Es que la cruz se convierte en ese lugar donde todos los atributos de Dios se unen, ¿no? En una hermosa y perfecta armonía, ¿verdad? Donde su amor por nosotros, ¿verdad? Jesús, ¿qué hace? Absorbe y lleva nuestro pecado, ¿verdad? En sí mismo, ¿verdad? En sí mismo, a la cruz, ¿verdad? Cumpliendo, ¿qué? La justicia de Dios, amén. Por su amor, lo lleva a la cruz, cumpliendo, ¿qué? La justicia de ¿quién? De Dios, donde cada uno de nosotros que va a la cruz, ¿qué? Hay perdón de ¿qué? De los pecados, ¿verdad? De los pecados, ¿verdad? Cumpliendo la justicia perfecta, ¿verdad? Y habilitando un medio para mostrarnos gracia y amor, ¿verdad? Cada vez que venimos a Él, ¿no? A la cruz. Amén. Gloria a Dios, no por su amor, por su justicia, ¿verdad? Y que Jesús en la cruz vino a morir por nosotros para obtener ¿qué? El perdón de los pecados, ¿verdad? Que Dios, no importa lo que hayas hecho, ¿verdad? Él está dispuesto a ¿qué? A perdonar, amén. Pero tienes que venir, ¿no? Tienes que venir ante Él. Tienes que venir ante Jesús, ¿verdad? Para recibir, ¿no? Recibir el perdón. A recibir el perdón. La Biblia dice que somos hijos de ira, si no, ¿verdad? Antes éramos hijos de ira. Pero en la cruz recibimos ¿qué? Perdón de nuestros pecados. Ya no somos enemigos de Dios. Amén. Ahora somos llamados ¿qué? Hijos, ¿verdad? Hijos. Así es que ven a la cruz, ¿no? Ven a la cruz. Donde recibes, donde hay gracia y hay perdón, ¿verdad? No importa lo que hayas hecho. No importa lo que hayas hecho. Él está dispuesto a cargar con tu pecado, perdonar tu pecado, ¿verdad? Limpiarte su preciosa sangre y hacerte de
de nuevo. Amén. Amén. Así es que no sé dónde estés tú, ¿verdad? No sé dónde estés tú en cuanto a tu relación con Él, ¿verdad? O tal vez todavía cargas con vergüenza, ¿no?, de tu vida pasada. Él ya se ha olvidado de todo eso. Amén. Si has pedido perdón, ¿verdad? Ya no tienes que tener vergüenza. Él ya te ha perdonado de todo. Amén. Ahora eres nueva creación ahora. Vive ahora esa vida, ¿verdad?, nueva que Jesús te ha dado. Pero su amor y su justicia van, ¿qué? Van de la mano. Amén. Ese es al Dios a que tú y yo servimos, ¿verdad? Que guarda misericordia a millares, ¿verdad? Pero también trae justicia, ¿verdad? Trae justicia para los que no se arrepienten. Pero siempre está dispuesto a perdonar, siempre está dispuesto, ¿verdad?, a derramar su misericordia, su gracia sobre cada uno de nosotros. Amén. Es que un hermoso pasaje, ¿no? Un hermoso pasaje que nos lleva ¿a quién? A Jesús. A Jesús. Y Padre bendito, venimos delante de tu presencia, Señor, y te damos gracias. Gracias, Padre, porque tu palabra, Señor, nos muestra quién eres tú, Señor. Cuáles son tus características, Padre bendito, quién eres tú, Padre bendito. Y sí, tal vez algunas cosas que leemos no nos gustan, Señor, pero es quién eres tú, Señor. Tú eres amor, pero también eres fuego consumidor, Padre bendito. Y que no se nos olvide, Señor. Y que las dos van de las manos, Padre bendito. Y te damos gracias, Padre, porque tú nos perdonas, Señor. Perdonas nuestras iniquidades, nuestras rebeldías, nuestros pecados, Señor. Y no te acuerdas de ellos jamás, Padre. Quita nuestra vergüenza, Padre bendito. Nuestras debilidades, Señor. Y te doy gracias por todo eso, Padre. Te doy gracias por mis hermanos, Señor. Bendícelos, guárdalos, Padre bendito. Y que ellos puedan ver, puedan sentir, Padre, que tanto los amas, Señor. Que tanto los amas, Padre, que tú estás con ellos, Padre bendito, y que tú escuchas su clamor, su corazón, Señor, lo que hay en su corazón. Así que te damos gracias. Cristo Jesús oramos, todos decimos amén.